un huevo, también de estos organismos, pero con solución de yodo Lugol. Se observan los blastómeros, justamente, que es como la mórula que hay en el interior. Un estadio juvenil rhabditoide de Strongyloides stercoralis. Aquí tenemos otro. Están a poco aumento, no podemos observar muy bien el interior, pero desde la morfología, así, podemos considerar que es una larva. ¿Por qué? Porque tiene un extremo romo, redondeado, y otro extremo aguzado. A veces se confunden con otras estructuras, sobre todo los tricomas, estas estructuras que son los famosos pelos vegetales. Sin embargo, una característica de los tricomas es que cuando los vemos en la materia fecal, prácticamente se desprenden trozándose de la cutícula de los vegetales, de la pielecita de los vegetales. Se trozan, se arrancan, ¿vale? Entonces, generalmente podemos ver un extremo en punta, pero el otro se ve irregular. Cuando los vemos redondito así, entonces sí podemos considerar que se trata de un estadio juvenil. ¿Cómo sabemos que es rhabditoide? Bueno, porque tiene la característica de que se aprecia justamente esta cápsula bucal y se aprecia esta estructura que se denomina primordio genital. A partir de esa estructura, de esas células que se van a diferenciar, es que va a dar el desarrollo y diferenciación hacia el estadio adulto, porque a partir de ahí se van a originar los órganos reproductores. Esta no es macho, no es hembra, no sabemos qué sea, eso va a estar determinado por las características de diferenciación de ese primordio genital. En el caso de los estadios juveniles rhabditoides de Strongyloides stercoralis, es grande, vean ustedes, tiene una cápsula bucal pequeñita, corta, aquí se observa, y un primordio genital grande, voluminoso. Aquí tenemos otro, vean ustedes, esta es la línea de la profundidad de la cápsula bucal, y tenemos aquí que se observa el primordio genital. Nuevamente aquí, por el plano focal no se observa bien la cápsula bucal, pero el primordio genital se ve muy, muy claramente. Y debemos de buscar otras estructuras internas para que, por la morfología del contenido, sepamos que se trata verdaderamente de un organismo de este tipo. Y tenemos, miren, lo que es el esófago, lo que es el bulbo esofágico, muy voluminoso. Aquí tenemos el contenido, la continuación del tubo digestivo. Vean cómo aquí se vuelve tortuoso. No es algo recto. A veces los tricomas se observan con un canal interno, pero es así, recto. No tiene tortuosidades, ensanchamientos, no tiene istmos, que es como se llaman esos estrechamientos. Entonces, todo eso tenemos que aprender a hacer las observaciones. Vean ustedes el movimiento de las larvas de Strongyloides stercoralis, de los estadios juveniles, ¿vale? Estos son filariformes y como característica importante, su movimiento es muy, muy serpenteante. Eso es característico de Strongyloides, ¿vale? Huevos, a diferencia de las uncinarias o de los ancilostomatidios, donde vean ustedes el largo de la cápsula bucal de esta cavidad bucal, hasta acá está, más o menos en Strongyloides es la puntita, aquí se prolonga hasta acá, y el primordio genital es muy chiquitito, es puntiforme. Este es un estadio rhabditoide de un uncinario. En el caso de las uncinarias o de los ancilostomatidios, en quien más se nota es en Necator americanus. Tiene unos cordones que son ensanchamientos, engrosamientos de la cutícula de manera circular, así como en forma de anillos, que hacen que cuando tienen sus movimientos, estos organismos se marcan aquí y se observan las estriaciones de la cutícula de una manera muy importante. Vean ustedes, por ejemplo, aquí. Y además, estos organismos generalmente tienen una vaina, es decir, tienen una epicutícula, una cubierta, ¿sí?, que se puede observar cómo sobresale. Puede ser en la parte anterior o en la parte posterior o en ambas. Y vean, aquí se ven los ensanchamientos. Vean ustedes. Otro detalle interesante es que mientras Strongyloides se mueve así muy serpenteante, estos se mueven más como un movimiento latigueante.
Pero vean cómo se hacen los ensanchamientos. Yo les digo a ustedes, mis alumnos, es así como si se le marcaran sus cuadritos, ¿no? O se le hacen sus llantitas. Vean, ¿qué pasa? Como están esos anillos, cuando se hace así en un sentido, se comprimen y por eso es que se marca. Y bueno, tenemos los estadios rhabditoide y filariforme de estrongiloides contra los de las uncinarias. De hecho, en el caso de las uncinarias, en los estadios filariformes, se aprecian estas estructuras. Aquí está la parte terminal prácticamente y esta vaina donde se pueden observar estas estructuras. Si alcanzan a ver ustedes como dos puntitos ahí, que es justamente, y por su morfología ya más aumento, se puede ver la diferenciación si van a dar origen a las placas cortantes de Necator o hacia los dientes de ancilostoma. Enterobius vermicularis. Ustedes, esto es una fotomicrografía tomada de la hembra adulta, prácticamente del útero. Estos organismos son unas bolsas de huevos. Y pues tenemos este video que tomamos en conjunto para nuestro amigo Richard. Le va a sonar el nombre con el químico Javier López. Nos fuimos asesorando para que hiciera este maravilloso video de un huevo de Enterobius vermicularis con una larva viva, con microscopía de luz tangencial para que se vea justamente la tridimensionalidad, ¿no? Y vean cómo se observan estas estructuras que tienen el interior. Una hembra adulta de Enterobius vermicularis con las características básicas que son estas proyecciones, estos ensanchamientos cuticulares en la parte anterior, que son las llamadas alas cefálicas. Vean ustedes, su gran bulbo cefálico. Y estos no son oxuros, que es el otro nombre de este organismo, no es Enterobius vermicularis, aunque prácticamente la morfología podríamos considerarla. Estos son los oxúridos de los ratones, que se llaman cifacia, ¿vale? Pero esto los encontramos justamente en un ratón que estábamos haciendo unos experimentos en el tubo digestivo, y pues es como si viéramos una hembra de Enterobius vermicularis, ¿vale? Sin embargo, Enterobius no puede estar en los ratones tenemos a cifacia. Un huevo de Tenia spp. La característica de la cubierta radiada y su embrión hexacanto u oncosfera. Aquí tenemos justamente esta cubierta que se denomina embrióforo. Hay algunas discrepancias de repente en autores, pero sobre todo tienen que ver con cuestiones de la traducción, ¿vale? La cubierta, esta estructura gruesa que está formada por los bloques, y de hecho así se llaman bloques embriofóricos, es el embrióforo, así se le denomina a la cubierta de los huevos de los cestodos. En el interior, ya sea directamente pegada, muy pegadita hacia la oncósfera, o ligeramente separada, hay una membrana que se llama membrana oncosferal, ¿vale? En algunas literaturas viene al revés, ¿sí? Viene mencionado como embrióforo a esa cubierta, a esa membrana, ¿sale? Pero, les repito, desde el hecho de que en el caso de las tenias está formada o está integrada la cubierta por esos bloques embriofóricos, pues corroboramos que el nombre correcto de la cubierta externa es embrióforo. Y aquí tenemos, vean ustedes, la oncosfera donde se alcanzan a observar ganchos.
que es justamente lo característico de los huevos de los estodos. Otro huevo, donde se alcanzan a observar los ganchos, y todavía tiene parte de esta proteína que es el vitelo.